En mayo del 2020, la senadora nacional por La Rioja, Clara Vega, ha presentado un proyecto para crear una ley de mercados electrónicos de transacciones agropecuarias. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque básicamente ese proyecto serviría para transparentar las cadenas de valor agropecuario y tratar de empezar a resolver de esta manera algunos problemas que tienen que ver con la formación de los precios. Y, y obviamente es una propuesta esta. No será la única desde ya, pero es una propuesta y surge desde el ámbito legislativo. La senadora está en comunicación ya mismo, aquí con Palabra de Campo. Clara, ¿cómo le va? Daniela Prile la saluda. Buen día. Buenos días a vos, Daniel, al equipo, a la audiencia. Un gusto estar comunicados con ustedes. Igualmente, Clara, muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? A ver si nos explica un poco más, porque las siglas del proyecto son Meta. Meta es una expresión que se usa mucho, pero mucho en el interior, y me cuesta asociarla con el mercado electrónico de transacciones agropecuarias, pero es bien recibido, así que quiero saber de qué se trata. Bueno, este proyecto que presentamos en la Cámara de Senadores el año pasado tiene su origen durante el periodo que yo fui integrante de la Comisión de Economías Regionales en la Cámara de Diputados, donde trabajé con varios diputados en ese momento que conocían mucho la situación en la que se encontraban los pequeños productores en el interior del país y la necesidad de darles una herramienta. Y nos pareció oportuno retomar ese proyecto, lo que no había tenido eco en su momento, presentarlo nuevamente el año pasado, como vos mencionabas. La idea del mercado electrónico de transacciones agropecuarias tiene que ver un poco para tratar de equilibrar, ¿no?, el precio que se le paga al productor con el precio que pagamos nosotros, el producto final en góndola. Y en este caso apuntaba justamente a la pequeña y mediana empresa, que por ahí son las que no tienen las herramientas necesarias. Nosotros en ese momento visitamos a los productores y ellos nos planteaban la problemática que tienen, porque en muchos casos entregan la producción sin precio o a precio vil, y eso por ahí no se relaciona con esto que nosotros vamos a pagar un kilo de hierba en la góndola, por ejemplo. Ahora, siempre que uno explica esto, y queda claro cuando uno dice, y usted lo acaba de explicar muy bien, Clara, el productor entrega su mercadería y no sabe, en la mayoría de los casos de las economías regionales y en algunas actividades muy importantes como la lechería ocurre lo mismo, entrega su mercadería y no sabe todavía qué precio va a recibir, por lo tanto su rol como formador de precios es realmente irrisorio. Ahora, el precio en algún momento se forma y además en esa cadena hay un montón de actores que obviamente entre la rentabilidad que van requiriendo más la participación del Estado vía impuestos, provocan que el precio cuando termina en la góndola de un determinado producto es claramente difícil de costear por el consumidor y a la vez ha sido un mal negocio para el productor agropecuario. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bueno, por eso la idea de contar con instrumentos, de hacer, digamos, lograr un equilibrio, ¿no?, entre estos productores que pueden medianamente sobrevivir, no vivir de lo que producen, Claro. y lo que pasa en el resto de la cadena de valor a la que vos te referías, que en muchos casos están los acopiadores, que son los que van sumándole un cierto porcentaje al costo de este producto, y luego las grandes cadenas de supermercado que también juegan un rol interesante a la hora de que se habla de precios cuidados, a la hora de que se insiste en que se respeten los valores que deberían estar en el mercado, un determinado producto, y uno va a comprarlo y está un 20 o un 30% por encima del valor que debería tener, ¿no? Entonces, está bien, me parece muy bien lo que la mesa de enlace le plantea al presidente cuando le dice que no depende únicamente de ellos, o no está en manos de ellos resolver el tema del precio final de los productos, sino que hay otros dentro de esa cadena
que influyen para que el producto final llegue a esa situación. Lo que nosotros apuntábamos en este momento con el proyecto era que los productores están desapareciendo en muchos casos en el interior, pudieran tener un reconocimiento, hubiera un mercado que establezca el precio de la mercadería, de la materia prima que se recibe, y a partir de allí poder sostener más equilibrada esta cadena comercial, ¿no? Que en definitiva está en una situación digamos, de inferioridad o de condiciones que no son óptimas, el pequeño productor, y por otro lado el consumidor, que paga en algunos casos unos precios exorbitantes de la mercadería o el producto que quiere, que necesita en ese momento. Uh-huh. Estoy conversando con la senadora nacional por La Rioja, Clara Vega. Clara, dos preguntas. La primera, si hay alguna manera, o si ve posible, de que el Estado comience a participar de alguna manera, interviniendo sin que las herramientas sean retenciones o cupos, para lograr que producciones tales como el trigo o el maíz, que tienen una determinada injerencia baja, pero la tienen en los precios de los alimentos, sean regulados, sean manejados, monitoreados, como se quiera llamar, por el gobierno, como para que eso después no tenga un impacto mayor. ¿Es posible? Bueno, lo que pasa en otros lados, ¿no? O lo que pasa con algunos productos que tienen que ver que hay oferta para los argentinos y hay oferta para los extranjeros. Yo creo que en ese sentido, en Argentina, siendo productores y teniendo la capacidad de producción que tiene nuestro país, no podemos pagar el mismo precio que se paga para las exportaciones. No estoy de acuerdo con el tema del cupo, creo que hay que buscar la forma de no poner tantas restricciones, pero sí llegar a acuerdos, como lo hacen otros países, que inclusive subvencionan el tipo de producción de estos alimentos que nosotros tenemos en exceso en relación a nuestra población. Uh-huh. Y hoy hay mucha gente que, por ejemplo, no puede tener el pan en su mesa, ¿no? Vos viste el ejemplo del trigo. Sí, sí. Y así creo que el Estado tiene que buscar la forma, en ese sentido, de poder tener las herramientas para lograr acordar con los productores un precio para los argentinos, pero que no sea de menor calidad, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con los cortes de carne, claro, que no son por ahí los óptimos, o lo que está acostumbrado a consumir el argentino. Uh-huh. Y de otra manera, ¿no es cierto?, poder ubicar esa mercadería que es fundamental para el país, porque de esa manera nos ingresan los recursos. Uh-huh. Entonces, yo creo que las restricciones, ya tenemos una mala experiencia con el tema del cupo, con el tema de las retenciones, no ha tenido buenos resultados, y hoy, ante la luz de esos acontecimientos, podríamos echar mano de otras herramientas para que esto se solucione de otra manera. Claro. Por último, el gobierno podría aumentar, porque así lo establece la ley de solidaridad que se votó al inicio del año pasado, un 3% de retenciones para el trigo y el maíz. Ya no podría tocar las retenciones a la soja. En el caso de hacerlo, tiene que pasar por el Congreso. ¿Usted ve el escenario propicio como para discutir una suba de retenciones en el ámbito legislativo este año? Mira, yo junto en la nota también lo hago, ¿no? Digamos, explícito al tema de que nosotros ya tenemos esa mala experiencia, ya sabemos qué pasó con el tema de las retenciones, ya sabemos qué es lo que sucedió en la sociedad después de la 125. Entonces, no debemos llegar a esa situación. Por eso te hablaba de la necesidad del diálogo, de la necesidad de buscar herramientas para evitar que lleguemos a esa misma situación del 2009. ¿Y está bien lo que hace el presidente, entonces? Sí, yo creo iniciar ese diálogo con la mesa de enlace, buscar todas las maneras de poder lograr. A nadie le gusta que le impongan cosas, ¿no? Y menos a aquel que arriesga su dinero en la producción y después lo hace siempre con la idea de poder ganar. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ser
digamos, inteligentes, pero sobre todo sentir que los productores, lo que Argentina produce es lo que después va a derramarse, ¿no es cierto?, en todos los argentinos. Por eso no podemos perder la cantidad de dinero que nosotros que ingresa por exportaciones, y tampoco podemos permitir que nuestra población tenga que consumir cualquier producto, ¿no? Entonces tenemos que buscar nosotros un equilibrio en ese caso. Gracias, Clara, por la charla. Le mando un fuerte abrazo. Espero que tenga lindo día. Bueno, gracias a vos por la nota. Hasta luego. Al contrario, un beso grande. La senadora nacional por La Rioja, Clara Vega, del bloque Mediar. La senadora ingresó al Congreso por el bloque de Cambiemos y hoy por hoy integra el bloque Mediar. Más que interesante, recuerdo ahora que nombro la palabra mediar, lo que decía recién la entrevistada. La idea es el diálogo, fundamentalmente el diálogo. Algo que me parece muy, pero muy importante para empezar a resolver este tipo de problemas. No se ve el ámbito propicio como para que este tema vaya a debatirse en el Congreso, no sería necesario. Ojalá que con diálogo se puedan empezar a resolver este tipo de cuestiones.